Quiero, hermano, que usted abra el capítulo 9 de Juan. Y vamos a hablar acerca de algo tan maravilloso y especial que está ahí en el capítulo 9 de Juan. Y mientras usted lo abre, ahí lo va a tener, ya sea en su teléfono, en su tableta o en el libro de la Escritura. Ahí tenga. Mientras usted lo abre, hermano, es sin duda que la Escritura, la palabra del Señor, nos habla de todas las maravillas, de todos los prodigios, de todas las sanidades que Jesús hizo cuando Él estuvo sobre la faz de la tierra, porque Él así lo declaró. El profeta Isaías lo había dicho muchos años antes, cientos de años antes de lo que venía Jesús. Y cuando Él apareció en su ministerio, Juan el Bautista, Él claramente lo dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando habló del pecado del mundo, no solo estaba hablando del pecado en sí, que por naturaleza lo llevamos los seres humanos, y de los errores que cometemos, sino que también estaba hablando de la sanidad, de la libertad, de la unción, de todo lo que Jesús venía a hacer sobre la faz de la tierra. Y nosotros miramos desde que Él estuvo, desde que empezó su ministerio, si lo tomamos como base el capítulo 4 de Lucas o en Mateo, después de que Él fue bautizado y fue al desierto y ahí era tentado por el enemigo, luego salió de ahí victorioso y luego empezó su ministerio con grandes sanidades y prodigios. Pero hay actitudes, hermano, que nos damos cuenta que son las personas las que tomaron la decisión y la determinación de acercarse a Jesús. Cosa que la iglesia del Señor hoy en día ha perdido. La iglesia de hoy en día del Señor ha perdido el acercarse a Dios, al Señor Jesucristo, en momentos de dificultad, en momentos de enfermedad. Eso ha perdido la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos muletas. Aquí en los Estados Unidos y en Canadá y en los países desarrollados hay muletas. O sea, lo que se le llama a los Medicare, a las facilidades que usted tiene y tenemos para ir al médico, a las facilidades que se le da si le duele la cabeza, va al médico y por un Tylenol le cobra un montón de dinero a las aseguradoras. Por eso es de que la iglesia ha perdido la fe. Y cuando hay enfermedades serias, en el lugar de venir al lugar correcto, en lugar de venir al lugar exacto, a donde Dios puede hacer el milagro, primero vamos al médico. Y cuando el médico nos detecta, que el Señor reprenda el cáncer, ¿verdad? Cuando el médico capta o mira los análisis y le dice a la persona que tiene cáncer, que tiene diabetes, que tiene esto, que tiene lo otro, le quita la mitad de la vida. Y entonces vienen los pensamientos a la vida del ser humano y empieza a decaer físicamente. Y la iglesia del Señor no se exceptúa de eso. Siempre dice: yo tengo. La Escritura dice que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y cualquier enfermedad que el Señor permita que el enemigo o el ambiente en que vivimos esté en nuestro cuerpo, no nos pertenece, aunque afecte a nuestro cuerpo, no debe de afectar nuestra mentalidad ni nuestra espiritualidad de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos todo eso, hermano, vemos que en los tiempos presentes, a nosotros los hijos de Dios nos hace falta la fe, la credibilidad y la plena convicción de lo que Jesús puede hacer el día de hoy en nuestras vidas. La Escritura dice que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros cantamos: Dios está aquí, Él está para sanarte, Él está aquí para libertarte. Pero ¿por qué hay muchas personas todavía dentro de las congregaciones que todavía están cautivos? Están cautivos en la pornografía, cautivos en el alcoholismo, cautivos en la infidelidad, cautivos en la mentira, que es lo peor que hay dentro de las congregaciones. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo se ha levantado en contra de la iglesia en los últimos tiempos, porque no quiere ver y sabe él perfectamente que a la iglesia le espera un lugar mejor allá en el cielo. A la iglesia le espera, hermano, el gozarse en la presencia de su amado esposo Jesús. Él es el Señor. Amén. Bien.
En el capítulo 9 nosotros encontramos un evento tan especial, y todos son especiales. Pero vamos a tomar como base esto. Podemos ver a Bartimeo nosotros quitándose la capa que lo identifica como un ciego, como un mendigo, como una persona que dependía de la caridad de los seres humanos. Nosotros podemos ver a la mujer con flujo de sangre, que tenía que estar bien arropada, que tenía que estar escondida, que tenía que estar en la intimidad de su hogar y no podía salir a la calle. ¿Por qué? Por la razón de que la ley le impedía estar entre la multitud y tocar a las personas. Todo lugar donde ella se sentaba era inmundo y todo lo que tocara era inmundo. Pero ella se armó de valor, se armó de fe y contra todo pronóstico y contra todo se levantó y dijo: yo voy a ir allá con Jesús. Eso es lo que le hace falta a la iglesia de hoy en día: venir a Jesús, porque Él está dispuesto a sanar nuestras vidas. Hermano, eso es lo que le hace falta a muchos hermanos dentro de las congregaciones, que todavía hay luchas dentro de nosotros. Hay luchas mentales, hay luchas espirituales, hay pecados que entran por los ojos, hay pecados que entran por los oídos, hay pecados que entran de diferente manera. Y no es que le abramos la puerta al enemigo, él siempre trata de destruirnos, pero la sangre de Cristo Jesús tiene poder. Amén. Podemos ver entonces todo lo que ellos hacían. Los leprosos tenían que gritar: inmundo, 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 para que nadie se acercara a ellos. Pero cuando oyeron que Jesús venía, ellos aún le gritaban a Jesús: inmundo, 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 no te acerques. Sin embargo, Jesús sabía perfectamente que ellos no se podían acercar a Él, pero Él sí se pudo acercar a los leprosos. Eso quiere decir que aunque tú no quieras, Él siempre está contigo. ¿Me explico? Entonces, hermano, en el capítulo 9 de Juan, miramos aquí lo que la Escritura dice, y vamos a leer solamente hasta el versículo 6. Luego vamos a ir desglosándole poco a poco. Porque muchas veces dentro de las congregaciones, siempre me incluyo, habemos muchos ciegos espirituales. No queremos ver la realidad de la lucha espiritual que tenemos en la iglesia del Señor. Y pensamos que luchamos contra nuestros hermanos. Y pensamos que luchamos contra los ministerios. Pensamos que estamos luchando contra el pastor y contra los líderes. No, hermanos. No estamos luchando contra la carne y la sangre. Estamos luchando contra las huestes espirituales de las tinieblas que el Señor les ha vencido. Bendito sea su nombre. Amén. Los venció en la cruz del Calvario y los derrotó completamente en su resurrección. Aleluya. Y el postrer enemigo que lo va a poner debajo de sus pies se llama muerte. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la Escritura en el capítulo 9 de Juan, versículo 1 al 6. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Ciego de qué? O quizás en otra versión diga que había nacido ciego. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, fíjese la pregunta que hacen: Rabí, maestro, escuche la pregunta, ¿quién pecó? Señalando al ciego, o a sus padres, para que haya nacido ciego. Esa es la pregunta. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, es una revelación de ciencia, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, o sea, que la vida de él estuviese sobre la faz de la tierra. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él el lodo los ojos del ciego. Verso 7. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé,
que traducido es enviado, fue entonces, se lavó y regresó que bien. A eso se le llama obediencia. Diga, obediencia. Bien, versículo 2. El testimonio que da ahí Juan el Amado. Juan el Amado escribe y dice que Jesús va por algún lugar y Jesús fue el que vio a un ciego, a una persona que había nacido ciega, a una persona que no había tenido el privilegio de ver la luz del día. Pero no era sorda, ¿verdad? No. Pero cuando nacía con algún defecto físico, la ley que Dios le había dado a Moisés siempre lo mantenía alejado de la sociedad. Siempre lo mantenía lejos. Y para subsistir, la gran mayoría de ellos tenían que mendigar el sustento diario. Fíjense. Y pasó Jesús por ahí. Y los discípulos fueron los que le hicieron la pregunta: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Escuchen. La creencia de las consecuencias del pecado que tenían anteriormente, fíjense esas creencias, era que si los padres habían cometido algún pecado, ese pecado iba a caer en el hijo o hija que iba a nacer. Y por eso la gente de ese tiempo y hasta el día de hoy, fíjense lo que digo, la gente de ese tiempo y hasta el día de hoy cree y piensa que cuando una pareja peca, le nace un hijo con defectos físicos. ¿Se da cuenta? En ese tiempo, ellos tenían esa creencia. ¿Por qué? Porque en algún pasaje de que Dios le había dado a Moisés en la ley, hablaba acerca de la consecuencia de los pecados, en los cuales más de alguno de su descendiente iba a nacer de esa manera. Pero ellos lo generalizaron y pensaban que todo niño o toda niña que naciera con defectos físicos era porque los padres pecaban. Hasta el día de hoy, dentro de las iglesias, piensan y creen que si algún hermano o hermana joven tiene su niño y nace con defectos físicos, piensan que alguno de los dos cometió un pecado. Eso no nos pertenece a nosotros. Eso le pertenece a Dios. El por qué viene así, Jesús lo declara, es para que la gloria de Dios se manifieste y las obras de Dios se manifiesten en Él. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto, y los que tenemos hijos con defectos especiales, hemos sufrido nosotros esos señalamientos que nuestros propios hermanos hacen a la pareja? El Señor nos libre a nosotros como congregación de Panorama City hacer esos señalamientos, porque el único que tiene el poder para hacer las cosas es nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Ahora bien, que hay consecuencias y secuelas cuando uno peca, las hay. Oh, sí. Oh, claro que sí, hermano. Y no es esencialmente de que uno de nuestros seres amados nazca de esa manera. No es esencialmente. Esta no es la primera vez que le dicen a Jesús y le hacen esa pregunta. Son muchas veces que le preguntan: ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? Jesús en una ocasión, él viene y dice: yo he venido para que ya no se diga de tal madre, tal hija, y de tal padre, tal hijo. Por eso es, hermano, que yo creo con todo mi corazón que cuando una persona haya sido el alcohólico más alcohólico que haya existido sobre la tierra, el adicto y drogadicto más adicto que haya sido sobre la faz de la tierra, el infiel más infiel, un Juan Charrasqueado sobre la faz de la tierra, pero se convierte al Señor y declara su fe en el Señor y se aparta de ese pecado, la Biblia dice claramente que esa cadena de maldición se rompe por el poder de la sangre de Cristo Jesús, y que nuestra descendencia ya no va a ser de esa manera. Pero eso hay que creerlo y confesarlo.
¿Sí? Yo se lo digo por experiencia propia. Se lo digo por experiencia propia. Espero que no se moleste mi amada esposa, pero mi suegra le dio a mi esposa lo más un año de matrimonio entre ella y yo. Por cómo era mi padre, por cómo él era. Yo tenía 50 hermanos, imagínense, de 49 mujeres diferentes. ¿Se imagina? Y ella decía, así va a ser tu marido, tu esposo. Hasta que mi suegro no. La sangre de Cristo Jesús rompe toda maldición. Y entonces recibí la profecía de que iba a enseñar y a aplicar la palabra del Señor. Ya son 41 años aquí bien felices con mi amada esposa, mi sulamita preciosa. Y amo a mi suegra con todo mi corazón. Dice ella que Dios le regaló 2 yernos muy especiales. Ya uno de nosotros ya está con el Señor. Y el otro aquí sigue todavía dándole batalla al enemigo. Y el enemigo dándole batalla a él también. Pero aquí estamos. Amén. ¿Hay consecuencias por el pecado? Claro que las hay. El apóstol Juan en su carta dice, si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Verdad que sí? Y la sangre de Jesucristo de su Hijo nos limpia de todo pecado. El que cometiere pecado y lo confiesa y se aparta, alcanza la misericordia del Señor. Pero aquel que practica el pecado no ha nacido de Dios. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Hay personas que están dentro de las congregaciones y siguen practicando el pecado. Y siguen haciendo eso. Y siguen haciendo lo otro. Y no dejan de hacer el pecado. No han conocido a Dios. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. A muchos de nuestros hermanos dentro de las congregaciones les hace falta nacer de nuevo. Usted me va a decir, hermano, no es que estemos juzgando a nadie, es que Dios no nos llamó a juzgar. Dios nos llamó a predicar el evangelio de su gracia, de su amor, de su misericordia, porque Él quiere que usted y yo estemos con Él allá. Y allá la Escritura dice claramente que no entrarán en los manchados y los arrugados, no entraremos allá. Y no está hablando de nuestra piel ni de nuestro vestuario, está hablando, hermano, de nuestra vida espiritual. Dice amén, hermano. Estoy enojado, ¿verdad? No. Pero hay secuelas, claro que hay secuelas. Pero es Dios el que se encarga de corregir, ¿verdad que sí? Él se encarga de disciplinar y Él también se encarga de, si es necesario, castigar. Y lo hemos visto. Hemos visto cómo el Señor ha corregido a sus hijos. Porque Dios, el que ama, lo corrige. ¿Verdad que sí? Hemos visto cómo Dios disciplina a sus hijos. Y allá ya no puede, pero el Señor ahí te tiene, te está disciplinando para que veas el amor de Él. Pero no lleguemos directamente a la corrección, porque eso es lo más fuerte que Dios tiene. Así de que, dijo un hermano, ay, te hablan. No, a todos nos hablan, hermano. ¿Verdad que sí? A todos nos hablan. Porque si ya no empinamos el codo, ¿verdad? Si ya no nos vamos allá en mi país, ya no nos vamos con una gallo. Aquí dijo un muchacho, a mí mejor denme una modelo, pero no de agua, ¿verdad? O sea, hermano, si ya no hacemos eso, pero somos mentirosos. Como dijo el Chapín, Ishkamik Tata, de todas maneras. Pecado es pecado, sea cual sea. Máxime si hay una mentira en la cual perjudicas o dañas a otro tu hermano, a otra tu hermana, a otro tu consiervo, eso es pecado delante del Señor. ¿Se da cuenta usted? Máxime si hay sospechas de que fulana o sutano hizo esto, sospechas no entran en el reino de los cielos. ¿Por qué? Pero que hay consecuencias, hay consecuencias. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, para que vea las consecuencias que Dios puede hacer y está en su soberana voluntad de hacerlo. Versículo 26 de Hebreos capítulo 10. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, hermano, no seas infiel. Ah, no, pero ahí va.
La Escritura dice que va como buey al matadero. Allá va. No seas infiel con la mujer de tu juventud. Ah, no. Mira, no seas infiel con la iglesia. Ah, no. Si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Bueno, mira, los borrachos no heredan el reino de los cielos. La Escritura así lo dice, ¿verdad? Los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Así lo dice la Escritura. Ah, no, pero a mí me encanta mentir y todavía le echo al trago. Y pastor, ya es pecado. Y quiere que el pastor se comprometa con decirle sí o no. Si la Escritura claramente le dice que no lo haga. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Pregunta ahora el Espíritu del Señor: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere ofrenda al Espíritu de gracia? Escuche bien ahí. Y tuviere por inmunda la sangre ¿de qué? Del pacto. Por eso es, hermano, que siempre que tomamos la Santa Cena, nuestro hermano pastor dice: pruébese a cada uno. O sea, él cita la Escritura: pruébese cómo está. No está enojado con su hermano, no ha hecho ningún pecado, no ha blasfemado, no ha hablado en contra de nadie, no ha hecho esto. Si no lo ha hecho, pues tómela. Pero no, para que no digan, va a ver cómo yo ando, mejor me la tomo. Bueno, por eso es de que hay muchos enfermos y debilitados en las congregaciones, porque toman la Santa Cena indignamente, sabiendo que han actuado mal. Y el pastor no está para juzgarnos, ni los predicadores, ni los servidores, ni el que reparte la Santa Cena le puede decir: usted no la debe tomar, usted no la puede tomar. No, es usted quien decide hacerlo, pero lo está haciendo bajo su propio riesgo, sabiendo que la verdad está establecida aquí en la palabra del Señor. Si un día le fue infiel a su esposa y no le ha pedido perdón y se toma la Santa Cena, olvídese, ese pecado lo va a llevar siempre ahí delante del Señor. Si todavía está haciendo maldad en su vida y toma la Santa Cena, tiene por inmunda la sangre de Cristo Jesús. No la debe de beber, no lo debe de hacer. Aunque todos lo miren mal, no lo haga. Y le estoy predicando a la iglesia del Señor. Yo no sé a cuántas congregaciones está llegando, pero le estoy hablando a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que trae consecuencias catastróficas el pecado en nuestra vida espiritual. Se lo digo por experiencia, no se lo estoy diciendo porque me lo contaron. Se daña la familia, se daña el trabajo, se daña la relación con los hermanos, se daña la relación matrimonial, se daña la relación con los pastores, con el liderazgo, y termina uno ahí tirado. Es que nadie me quiere. No, es que tú eres el que andas mal. Y entran pensamientos en la mente de uno, pensamientos suicidas, pensamientos catastróficos que destruyen, y el enemigo está ahí: nadie te quiere, mira que pecaste y nadie te quiere, no hay amor. No es eso. Es que la Escritura claramente está diciendo ahí que tienes que volver, tienes que venir. No importa lo que hayas hecho, ven, porque el Señor dice claramente que Él te va a perdonar y te va a limpiar todos tus pecados. Entonces, esa era la creencia antigua de quién había pecado. Ahí hablé de la creencia antigua y de que algunas personas creen que porque un niño nace con defectos es por el pecado de los padres. No. En el Señor Jesús, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Cada quien es responsable de sus pecados. Cada quien. Usted mira, hermano, entonces ¿por qué nacen así? Eso le pregúnteselo al Señor. Nosotros no tenemos la respuesta, ni los médicos ni los científicos. Nadie tiene la respuesta. Eso solo le pertenece a Dios. ¿Se imagina usted que David le estuviera preguntando a Dios: ¿por qué me enviaste a un niño que 7 días y en los 7 días murió? ¿Sabe por qué? Porque David no entendía. Porque a David le enviaron al profeta.
porque David le enviaron a decir qué es lo que tenía que hacer y no lo hizo. Y no entendía. David andaba haciendo barbaridades. David andaba haciendo todo lo contrario a lo que Dios quería de él, hasta que le envió un espíritu de vida en un niño de 7 días de nacido. Y ahí David se arrodilló, se arrepintió, se metió en silicio y pidió perdón. Y Dios lo restauró por lo que había hecho, por haber mandado asesinar a Urías, por haber estado con la esposa de Urías. ¿Se da cuenta? 2 pecados en uno. Hermano amado, el Señor nos habla, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? El Señor nos habla. Ahora fíjese, versículo 6. Dice en la Escritura que escupió en tierra. Para muchos es una acción antihigiénica. ¿Verdad que sí? ¿Cómo es de que escupe en tierra? Y todos lo ven. El único que no ve es el ciego. Si no, creo que no se hubiera dejado poner el ojo. Hay cosas, hermano, que saben. Yo no me dejo. ¿Verdad que sí? Hermano, el ciego no era el único que no vio lo que Jesús había dicho, pero vio una situación que parecía antihigiénica. Hizo lodo. ¿Cuál es el mensaje que Jesús está dando a todas las personas que están criticando al hombre que nació ciego, que lo está acusando de pecador y que lo está acusando a sus padres también? Les está diciendo que todos fuimos formados del polvo de la tierra. Así de sencillo. Y todos somos tierra. Le dijo Jesús: yo los formé del polvo de la tierra, y yo tengo el poder para hacer que este hombre vuelva a ver. Y le unta los ojos. Acción de un milagro recreacional, de un milagro que le va a recrear otra vez la visión, la restauración de sus ojos. Porque no solamente no veía, una persona, hermano, que es invidente, tiene sus ojos mal, tienen nubes, o se ven que están al revés, o tienen algún defecto en los ojos físicos. Y Jesús le dice: ahora que ya te puse esto, ve a lavarte. Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó ¿qué? Bien, obediencia. Pero ¿qué más mira usted ahí? ¿Qué más miro yo ahí, hermano? ¿Qué más ve usted? ¿Verdad que sí? ¿Qué más vemos ahí? Yo le pregunto a usted, hermano, ¿podía ir el ciego solo al estanque? ¿Podía agarrar camino el hombre ciego para el estanque si no miraba? Si no, hermano amado, él quizás sabía dónde estaba el estanque, tenía alguna noción a qué distancia o dónde estaba el estanque, pero él no miraba. Usted me puede decir, iba con su bordón. Analicemos la Escritura, hermano. Miremos ahí vamos a ver un acto de compañerismo. Vamos a ver un acto de compasión. Vamos a ver, hermano amado, que cuando alguien, hermano, está pasando por situaciones difíciles, hay que extenderle la mano. Este hombre necesitaba ahora quien le ayudara para llevarlo al estanque. Piense un momento en ese momento tan maravilloso cuando le dice: ve a lavarte al estanque. Hermano, es como que el pastor le diga a usted un día: vaya a ver por qué el hermano Toniel no viene a la iglesia. Vaya, hermana Lidia, a ver por qué no viene. Y usted se queda: ¿y cómo voy a ir, pastor? ¿Sí me explico? Es un ejemplo nada más para que vea. Entonces se va a levantar un hermano con vehículo y le va a decir: yo la llevo. ¿Ah, que sí? Yo la llevo. Ah, ven, entonces sí voy. Entonces, mire el acto de compañerismo, el acto, hermano amado, de ser misericordioso, más de algunos de los seguidores de Jesús, que miraron con los ojos espirituales la necesidad de aquel varón. Le dijo: yo te llevo, varón, vente, vámonos, apúrate, porque el maestro te espera. El acto de compañerismo, el acto, hermano amado, de ayudar a los demás, una ayuda mutua, algo que nos vea, que miramos ahí.
Pero como yo soy bien bíblico, hermano, muéstremelo por la Biblia. Dígame, hermano, ¿dónde está aquí en la Biblia? Que diga que eso no hay necesidad de ver que diga ahí. Es una, amén, pastor, es una actitud y una acción de amor que conmueve el corazón, que conmueve el alma de las personas. Porque el hombre dijo, no se negó, dijo, voy a ir, y alguien lo llevó. ¿Acaso no te gozas tú, hermano, cuando alguien de tu familia se convierte al Señor? Amén. ¿Hay que se goza usted cuando alguien de su familia se convierte al Señor? Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Recuerda el pasaje que dice que aquel cojo estaba allá en el templo, y dice que entró de la mano de Juan y de Pedro, y no se soltaba. Y ahí iba brincando, no como usted y yo cuando decimos, vamos a danzar. No, caer a danzar, ¿no? Vamos a brincar, ¿qué brincar? Aquel ciego, ¿sí? Aquel cojo, perdón, iba corriendo y llevaba de la mano a Juan, apúrese Pedro. Sí, los conocía, pues. Lo que sí sé es de que entró glorificando el nombre del Señor. Y hermano, y este hombre, ahora va, obediencia y fe, sin saber lo que podía esperar. La Escritura dice que la fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Verdad que sí? Él esperaba que iba a ser sano de su ceguera, pero no vio lo que hizo Jesús. Él solo había sentido la humedad en sus ojos, en su cuerpo, pero tenía la certeza y la seguridad que si hacía lo que Él le decía, iba a recibir la sanidad. Hermanos, si tú y yo tenemos la certeza de que Jesús nos ha sanado el corazón y el alma, entonces alabaremos el Espíritu y en verdad, y levantémosle palmas de alabanza al Señor, porque Él es el que nos lavó en su sangre. Ahora bien, entonces los vecinos, y los que habían visto, ¿qué testimonio damos nosotros a los vecinos? ¿Saben los vecinos que somos creyentes? ¿Saben los vecinos que nosotros alabamos al Señor? ¿Saben ellos? O nos ponemos a discutir con ellos porque están parqueados donde no tienen que estar parqueados. O nos ponemos a discutir a ellos porque por accidente o por intención o por de alguna manera, porque a veces lo agarran a uno de ¿cómo se llama? De box, ¿verdad? Lo hacen intencionalmente para que usted siempre esté amargado y enojado. Pero los vecinos saben. Dice que los vecinos dijeron, ¿no es el ciego? ¿Verdad que sí? Ellos decían, ¿no es este el 8? ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él que decía, yo soy. Porque cuando uno viene a Cristo hay un cambio. Debe de haber un cambio. Ricardo era un muchacho que vendía melcochas. Pero si usted no sabe qué es melcochas, son unos dulces así grandotes. Hermano, ya sabe, ¿verdad? Pero las más grandes le decimos chancacas, así, grandes, de panela y todo. Y él iba a vender. Y todos lo conocíamos por el melcochero. Pero un día, y era borrachito y medio, siempre pasaba vendiendo sus productos borracho. Y un día dijo, jóvenes, Chancaca se murió. El hermano Ricardo, ahora soy el hermano Ricardo, dando testimonio que Cristo Jesús le había cambiado su vida. Y hermano, este muchacho dijo, yo soy, no me confundan, ya no tengo la capa que me identifica como ciego. Ya no hago las cosas que hacía antes. Ahora dependo de mí mismo. Ahora yo trabajo. Ahora yo tengo una dependencia en la cual yo puedo hacer las cosas que nunca podía hacer antes, gracias a este hombre que me dijo que me fuera a lavar al estanque. Luego dice ahí, ¿y cómo te fueron abiertos los ojos? Escuche bien el testimonio. Ahora, la obediencia y la gratitud de este hombre. Yo soy, dice él.
Ahora él empieza a testificar. Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama, ¿cómo? Jesús. Hizo lodo, me untó los ojos. Eso ya se lo dijeron a él qué es lo que había hecho. Y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí ¿qué? La vista. Lavamiento. Significado de purificación. Ya vosotros estáis limpios, le dijo Jesús a sus discípulos, por la palabra que os he predicado, he enseñado. Pero ahora nosotros también estamos lavados por la palabra, por el bautismo en agua y lavados con la sangre de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me gozo por eso. Y luego testifica: y recibí la vista. Pero no les bastó. Lo llevaron ante los religiosos de su tiempo, como hoy en día. Y mire las preguntas que le hacen. Y él testifica. Él siempre dijo, no dejó a un lado su testimonio. Siempre les dijo con toda certeza y seguridad lo que Jesús había hecho. Fíjese bien. Según el costumbrismo religioso, en el versículo 16, dice la Escritura: entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda ¿qué? El día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había discusión o distinción entre ellos. Unos de acuerdo, otros no de acuerdo. Y dice las dos cosas que hacen. ¿Por qué lo hacen en día de reposo? La religiosidad no nos permite a nosotros ver claramente espiritualmente. Nos hacemos tan religiosos que creemos que con llegar a la iglesia y diezmar y hacer el trabajo no nos incluimos en la adoración y la exaltación al Señor. Pensamos que ya todo está. No, hay que entrar a una sumisión delante de la presencia del Señor. Fíjense. Ahora, el concepto que tenían de Jesús: este es un pecado. Hermanos, si eso decían de Jesús, ¿qué dirán de nosotros? Hasta de demonios dicen que tenemos. Hasta nos dicen: ese es un demonio. Porque déjenme usted decirle que los hijos de Dios, los que predicamos, los que enseñamos, los que tocan, los que le sirven al Señor, si cometen un error, ya quedaron señalados para siempre con todos los hermanos de la congregación. Pero el Señor es el que hace las cosas posibles. Y por eso es de que a Jesús le dicen: este es un pecador. ¿Por qué lo señalan como pecador? ¿Sí se recuerda usted? Porque la Biblia enseña y dice, en algún pasaje de la Escritura dice que los fariseos le dijeron a Jesús: nosotros no somos hijos de fornicación. Están insultando a Jesús. Le están diciendo: tú eres hijo de fornicación, porque tuviste relaciones prematrimoniales con María. Y por eso es de que María estaba embarazada. Así de que ese embarazo no es legal delante de Dios. Eso le decían a Jesús. Eso le querían decir. Por eso le dicen que es hijo de pecado. Porque ellos no creyeron que el Espíritu Santo de Dios vino al vientre de María. Hasta el día de hoy no lo creen. ¿Cuántas veces nosotros hemos juzgado, más que todo a las mujeres, de una manera indebida? De una manera les señalamos y las cosas no son lo que nosotros pensamos. ¿Se da cuenta? Eso lo tenían los fariseos. Señalaban a Jesús: es pecador, él no es nada. Así como le dicen a usted cuando: no, hermano, usted no es nada. Usted no es nada. No cambia. Es que al que le pertenece que cambiarnos. Fíjese que el pastor se dedica a enseñarnos y a predicarnos la palabra del Señor, pero él no nos puede cambiar. Él nos enseña cómo cambiar. El que tiene la necesidad
Y déjenme decir la expresión, la obligación de cambiar, soy yo. ¿Y quién es el único que lo puede ayudar? El Espíritu Santo de Dios. Él es el único. Por eso el rey le dijo a aquel hombre que le gritaba: sálvanos, oh rey. ¿De dónde lo voy a salvar yo? Si Jehová no te salva, ¿de dónde te voy a salvar yo? Imagínense. Muchas veces queremos que los pastores hagan todo. No, usted y yo tenemos que poner nuestra parte, hermano. Y por eso lo señalaban como pecador. Pero el testimonio de este hombre no se dejó intimidar. Él no se dejó intimidar por la religiosidad de su tiempo. Él siguió dando testimonio y hablando acerca de lo que Jesús había hecho en su vida, a pesar de la acusación que le habían hecho a Jesús, a él. Luego llamaron a sus papás. Muchas veces, hermano, permítanme un segundo que se me va a enfriar esto. Muchas veces, hermano, por miedo, por temor al que dirán, no damos testimonio nosotros. Fíjense que le preguntaron a los padres: ¿este es tu hijo? ¿Y de verdad nació así de ciego? Bueno, él es mi hijo, dijo el varón. Y también sabemos que nació ciego. Él es. Ahora, ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. Porque tenían prohibido declarar que Jesús era el Mesías. Porque si declaraban que él era el Mesías, o decían, él lo sanó, estaban declarando que Jesús tenía el poder para sanarlo. Y lo estaban declarando como el Mesías. Los expulsaban de las sinagogas. Muchas veces cometemos estos errores nosotros también, como hijos del Señor. Y muchas veces no testificamos de lo que Dios ha hecho, de las maravillas, por temor al que dirán en nuestra vida. Y le dijeron: ¿edad quién es? Pregúntenle a él. Y le vuelven a preguntar, y él vuelve a testificar. Él vuelve a decir: si es pecador, yo no lo sé. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora estoy mirando. ¿Acaso ustedes se quieren hacer sus discípulos también? ¿Quieren ustedes acaso entregar ahora, dar testimonio y estar predicando el arrepentimiento, en creer en que Jesús es el único Hijo de Dios? Hay que testificar, hermano, que nada ni nadie nos detenga. Que si el enemigo se levanta en contra de nosotros, levantémonos en el nombre de Jesús y no tengamos temor si hayamos cometido algún error o no lo hayamos cometido. Levantémonos en el nombre de Jesús y vayamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, porque el que nos llamó y el que nos lavó se llama Jesús de Nazaret. Bendito sea su nombre. ¡Aleluya! Termino con esto. Tener fe y creer que Jesús es nuestro Señor y adorarlo a Él. Luego, después de todo aquel veredicto y juicio que le estaban haciendo los religiosos de ese tiempo, ¿cuántas veces nosotros nos convertimos en religiosos, hermano? ¿Cuántas veces nosotros tomamos el mote o el apodo o el nombre de fariseo para hacer lo que nosotros pensamos que está bien y en realidad está mal delante de la presencia del Señor? Dice entonces, después de todo eso, encontró Jesús a aquel muchacho. Y dice así el versículo 35, con esto concluyo. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo, lo buscó. Jesús te busca. Él te busca para bendecirte. Y Él está aquí. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Cuando cantan el canto, está aquí, sanando mi corazón, te adoraré, oh, te adoraré. Está aquí, tenemos poder, te adoraré, oh, aquí está el Señor, te adoraré. Al desear sanar el corazón, estás aquí, sanando mi corazón,
te adoraré y te adoraré. Lo encontró Jesús y le preguntó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió a él y dijo, ¿quién es, Señor? Para que crean en él. Le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, Él es. Y él le dijo, creo, Señor. ¿Y qué dice ahí? Y le adoró. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Póngase de pie. Te adoraré y te adoraré. Estás aquí, levante sus manos, tocando mi corazón. Le dije el otro día, vamos a descomponer el canto. Te adoraré y te adoraré. Estás aquí sanando mi ser. Te adoraré y te adoraré. Pero tenemos que creerlo. Oh Señor, sana nuestro corazón, sana nuestra alma, Señor, porque queremos tener el poder en esta tarde una vez más. Estás aquí, aquí estás. ¿Quién eres, Señor, para que yo crea? Y él le dijo, yo soy el que habla contigo. Y él le dijo, yo creo, Señor. Aquel que era ciego dijo, yo creo. Oh. Y le adoró. Y derramó su alma. Y derramó su corazón. Porque antes no tenía la dicha, no tenía el privilegio, no tenía esa dignidad de estar enfrente de aquel que lo puede todo. Estaba ciego y no miraba. ¿Cuántas veces nosotros espiritualmente estamos ciegos y no miramos la gloria de Dios? ¿Cuántas veces nosotros no podemos palpar que el Señor está aquí y Él quiere sanar nuestro corazón? ¡Oh, aleluya! Y te adoraré. Él está aquí para sanar nuestra alma. Él está aquí para sanar nuestro corazón. Oh, así eres tú. Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Levante sus manos. Levante sus manos, pueblo de Dios. Deje que el Espíritu ministre su corazón. Deje que el Espíritu de Dios llene su vida. Deje que el Espíritu Santo haga la obra en nuestra vida. Ahí donde me está viendo, ahí usted que tiene necesidad, ahí si hay una raíz de amargura, si hay un dolor en su alma, ahora arránquelo en el nombre de Jesús. Oh, mi Dios, así eres, así eres tú, Jesús. Eres el milagroso. Milagroso, abres camino, cumples
Hemos creído, le adoramos, nos ha restaurado la vista. Sabemos y creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y te adoramos, Señor. Te adoramos, Hijo de Dios. Sea nuestra expresión reverente delante de tu presencia. Sea, Señor, este canto como olor agradable delante de ti. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Eres luz que guía, Señor, nuestro caminar para no tropezar, para no desviarnos. Eres Dios que obra en nuestra vida, en nuestro ser interior. Eres Dios que nos levanta, pero eres Dios que nos enseña cómo someter a los adversarios bajo la planta de nuestros pies. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te exaltamos, Señor, sobre nuestros adversarios. Proclamamos tu victoria, fortalecidos en tu nombre. Declaramos, Señor, que nuestros adversarios son rechazados y son puestos bajo tu autoridad, porque tú eres, Señor, eres milagroso, eres poderoso, abres caminos, luz en tinieblas. Milagroso, abres caminos, luz en tinieblas, luz en tinieblas. Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Dios, así eres tú. Así eres tú. ¿Cuánto le damos un aplauso mientras decimos así eres tú, Señor? Así eres tú, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. No cambias, no te mudas. El mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y decimos amén y amén. Vamos a extender ese aplauso un momentito más. Así usamos nuestras manos y le honramos y le exaltamos en la grandeza de su dignidad, ahora que el Señor le ha puesto a su diestra. Amén. Antes de quedar despedidos, quisiéramos invitar a usted que es madre. Tenemos aquí algunas rosas y queremos obsequiarle una de ellas a cada una de ustedes, así que vamos a pedir, queremos orar, queremos bendecirles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay cosas que usted
las desarrolla, hay quienes las desarrollan también juntamente con el esposo, hay quienes no tienen su esposo pero siguen desarrollando funciones. Y esta tarde queremos entregarle una de estas, hacer honor, honrarle, hacer esta expresión de afecto y hacer una oración a Dios pidiendo que le bendiga, que le dé fuerza, que le dé sabiduría para esa tarea que usted emprende en casa, en su trabajo secular, en la iglesia, y quisiéramos hacer esa oración. Así que vamos a pedir que pase, por favor, las hermanas, y aquí su esposa le va a entregar esta rosa. Es una expresión de afecto, de cariño. Queremos bendecirle, así que este es un día de honor, de expresarle el estima, el valor. Queremos expresarle juntamente con nuestros hermanos y hermanas que han también tenido esta expresión al haber obtenido estas rosas para usted también. Así que quizás la ausencia de otras hermanas, días en los cuales los hijos invitan y las llevan a, como decía nuestro hermano Otoniel, ¿verdad? Las invitan a cenar, las invitan a escoger el regalo que sabemos nosotros, o le invitan a estar en casa. Allá en la ciudad de Whittier, toda la ciudad olía carne asada, no sé qué estaba pasando, carne asada, así que no sé si acá también, ¿verdad? Pero bueno, los hijos celebrando a las mamás, y de alguna manera se hace esa expresión, unos de una manera, otros de otra manera. Así que vamos a orar, y usted que está ahí en la parte de atrás, también la bendición es parte de la verdad, no son palabras vacías, son palabras que salieron de la boca de Dios desde que hizo al hombre, hizo a la mujer. Salieron también de la boca de los profetas, hombres que bendijeron, madres que bendecían generalmente, y que en los días de nuestro Señor Jesucristo bendecía de diferente forma. A unos les ponía las manos, a otros levantaba sus manos y declaraba con sus labios y su corazón una bendición. Y así que en esta tarde vamos a orar por estas madres y las que están también participando con su familia de otra forma de festividad, ¿verdad? Así que Dios bendiga a cada una de ustedes como madres. Dios les guarde, Dios les dé fuerza, porque también tienen tiempos de batallas, de desafíos, pero también que esos tiempos de refrigerio el Señor les dé comprensión en su corazón para que los disfruten. Levante usted sus manos hacia acá y le decimos: Padre, te damos gracias. Tú nos has bendecido y nos has enseñado a bendecir. Y en esta tarde, Señor, presentamos a estas mujeres de honra, virtuosas, valientes, esforzadas, que han dado, Señor, la expresión de fruto, la expresión de bendición, la expresión de fidelidad, la expresión, Señor, de ser tus siervas, tus hijas escogidas, con funciones, Señor, que se desarrollan en la familia, con sus hijos, juntamente con el Padre de sus hijos. En esta tarde, bendito Dios, nosotros también les bendecimos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias que aún, Señor, para los esposos han sido corona a su alrededor. Para sus hijos han sido, Señor, las portadoras de vida, y también las portadoras del consejo de protección. Nosotros, Señor, las bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y suplicamos que las libres de todo mal, que les des fuerza, Señor, que se desarrolle el adorno precioso en su ser interior, que se desarrolle, Señor, como siervas tuyas, que se desarrollen también como mujeres valientes, con la vestidura espiritual, para que en los días malos resistan a los adversarios espirituales. Que les agregue sabiduría, bendito Dios,
que prosperes la obra de sus manos, que les bendigas en su caminar, en su salida y en su entrada, que hagan esa función maravillosa juntamente, Señor, con el esposo, con el padre de sus hijos, y aún las que no tienen esposo, que puedan hacerlo con tu consejo, Señor, con la instrucción en Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo amado, así sea sobre de ellas. En este día también nosotros aprovechamos para honrarles, como lo haremos, Señor, en otras ocasiones, en otros días también. En el nombre de Jesús nuestro Señor, decimos amén y decimos amén. ¿Cuánto le damos un aplauso? Cantamos la parte de este coro. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. ¿Cuántos dicen así eres tú? Decimos amén.